Un saludo muy especial para nuestra querida audiencia que va a presenciar el día de hoy la entrevista. Le vamos a realizar a la colega Sonia Yurani Arévalo Vázquez, trabajadora social en Villavicencio y candidata al Consejo de la Ciudad. En esta fecha y continuando con las entrevistas, la hemos invitado para que nos cuente sus motivaciones, su interés, por qué postula y cómo se ve ella como trabajadora social en el desempeño de esta posición. Entonces, un saludo también muy especial para Sonia, para la audiencia, y les invito a que estén visitando nuestro canal Debates en Trabajo Social. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias, profe Jesús. Bueno, yo creo que en particular el trabajo social es la profesión que realmente se prepara para atender las problemáticas sociales. Planea, ejecuta, observa, hace toda una serie de verificación constante con la población a atender, que son pues poblaciones que ameritan inclusión social siempre. Entonces, creería yo que cómo no un trabajador social puede atender en realidad desde toda la política pública el manejo que requiere garantía de derechos para toda la población. Entonces, esa es mi postulación. Creo que estamos haciendo un ejercicio inicial, que es enseñar que los trabajadores sociales deben ya incorporarse en esta área, tener la decisión constante de poder abordar precisamente lo que son los espacios públicos. Es pertinente en este momento. Bueno, me parece muy interesante lo que has planteado, pero a ver, cuéntanos primero cuáles son tus estudios y cómo te has preparado para ser concejal. Ok. Bueno, yo soy graduada del 2005 de la Universidad de La Salle. Soy especialista en derechos humanos. Creo que esa es una de las posibilidades que me dio de abrir un poco más a la entrega con la comunidad, a la verificación. También pues soy máster en paz, desarrollo y ciudadanía, por aquello que debemos emprender vía hacia vía el desarrollo y vía hacia la paz. Y bueno, inicié también un doctorado en educación. Esa soy yo en la parte académica, pero pues llevo casi 20 años trabajando en territorio donde realmente se vive el conflicto. He estado en Chocó, Guaviare, Meta llevo muchos años, y pues realmente esas condiciones de verificar qué hace la gente en comunidad, cómo viven las personas en comunidad, cuáles son los procesos que también determinan una atención con vacíos, con relevancias frente al alcance de víctimas del conflicto, pero también he estado en una posición atendiendo a las personas que se han reintegrado a la vida social y económica. Y bueno, tener esas dos posibilidades, más temas de ICBF. Estuve 7 años en ICBF atendiendo protección, también temas de desvinculados, temas de hogar gestor con discapacidad. Pues todos esos factores que cuando uno le enseñan a ir a las casas, ir y visitar los domicilios, los núcleos, las familias, nos llevan precisamente a verificar que hay políticas o programas que no se cumplen a cabalidad como uno quisiera, y uno queda como con el sinsabor, ¿no? El sinsabor de no poder realizar esas expectativas que uno espera. ¿Y por qué el paso? Porque pues he aprendido a liderar espacios, eh, también en búsqueda de la posibilidad de que otros profesionales se vayan sumando no solo a esta tarea, la tarea académica, la tarea de lo que tenga que ver con la política, en lo que tenga que ver con la transformación y los ideales de nuestra carrera profesional. Entonces, eso me dio la posibilidad de abarcar este espacio frente a lo que significa el ejercicio real del concejal. Entonces, esa es mi posición. Ha sido una campaña digna, con todas las garantías. Me he puesto en la posición y me duele que muchos candidatos reconozcan hasta ahora el territorio. Hay muchas cosas que no son a manera asertiva, ¿sí? Yo no puedo ir tocar la comunidad y jugar con las necesidades de la comunidad. No me parece coherente, porque hemos estado en un escenario diferente, al contrario, protegiendo. Entonces creo que todos esos elementos le dan a uno competencias y capacidades, y sobre todo desde la parte humana, ¿no? Porque creo que como trabajadores sociales siempre buscamos humanizar lo que hacemos y dónde vamos. Y creería que esos son los espacios que le permiten a uno guiar
que esta posibilidad también la podemos emprender y me alegra enormemente que muchos trabajadores sociales a nivel nacional se hayan comprometido a este espacio. Eso me parece muy pleno, muy de poder, muy de garantías. Me parece que es un ejercicio muy, muy bueno lo que estamos haciendo. Sí, yo creo que, bueno, primero creo que tenemos una persona con una formación vasta y muy fundada para el ejercicio del cargo. Creo que ese es un proceso que se está dando en el país. El caso de trabajadoras y trabajadores sociales postulándose a los cuerpos colegiados, a las alcaldías. Y eso es importante porque eso lo hemos venido sosteniendo hace ya varios años, a raíz también de toda esa discusión de la reconceptualización, de la articulación a la política del profesional en trabajo social. Entonces, pues se ha demorado ese proceso, pero vemos que está dando sus frutos. Y muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque es que el profesional en trabajo social está muy bien formado para la acción política. Tiene una fundamentación en ciencias sociales que le permite el conocimiento de la realidad, la interpretación, que le da una visión integral de los problemas. Esa es una ventaja del trabajador social y la trabajadora social. Otra ventaja, lo forma en la política pública, en la política social, en el diseño, en la ejecución, en la evaluación. Entonces es un profesional prácticamente que está formado para ese ejercicio y que tiene otra ventaja y es que tiene una formación muy fuerte en la parte de valores, en la parte ética y que entiende su rol profesional en este tipo de procesos. Entonces, creo que eso, creo que eso es muy ventajoso, ¿no? Entonces, eso bienvenido y ese ha sido nuestro interés ahora de estar entrevistando a las y a los colegas. Entonces, continuando con la entrevista, yo te diría, ¿cuál es tu propuesta o cómo piensas que vas a orientar tu acción profesional en el consejo en un municipio o en una ciudad capital como Villavicencio, por ejemplo? Bueno, y en una ciudad con diversas problemáticas. Sí, no, Yo sí, creería que primero me sorprende mucho que el tema de formar ciudadanía o políticos para que ejerzan también funciones dentro de lo público sea tan adverso en relación a muchos candidatos que pues a veces no tienen la experticia o la experiencia. Entonces, no sé hasta dónde va la capacidad de poder planear también la política, ¿no? Hay que hacerlo con razón, siempre con humildad, porque reconocemos también los valores que nosotros tenemos como trabajadores sociales, como otros profesionales que podrían tenerlo. ¿Qué se propone? Primero, un tema que tiene que ver con la infancia. Creería que bajo la ley, siempre decimos bajo el interés superior, y es donde menos se cumple. Me ha preocupado muchísimo las escuelas a nivel público, ¿sí? A nivel público, a través de proyectos de aula, llevo más de 8 años de docencia, hemos podido llegar a las aulas y comunidades, tanto enseñando derechos humanos como también articulando algunas atenciones psicosociales y siempre encontramos muchos vacíos, ¿no? Como debería tener una postura para el trabajador social y psicosocial para la magnitud de problemáticas de inclusión, eso realmente nosotros necesitamos garantizar para las nuevas generaciones una postura desde las escuelas, desde las escuelas. No es coherente como lo articula la ley, con sí, tantas problemáticas de salud mental, con tantas problemáticas que surgen en realidad, eso debe abarcarse. Y la apuesta es porque tengo experiencia en el tema, tengo sensibilidad con eso y hemos podido llegar a través de sus proyectos de aula, porque es que desde las universidades se hacen cosas también muy interesantes, ¿sí? Es la sensibilidad del próximo protagonista profesional y llevar y articular realmente una respuesta a la ciudadanía. Me interesa también todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Villavicencio es una ciudad con una riqueza natural, pero creería que debemos empezar a verificar frente a formar una ciudadanía con derechos y deberes. Sí, eso todo siempre me interesa mucho la parte formativa, la parte comunitaria. A través de una investigación hace unos años también determinábamos que las comunidades no están siendo preparadas, no están siendo apoyadas o todos los
proyectos que se hacen son a muy corto plazo para lo que se requiere en las comunidades. La parte productiva me parece significativa y lo hacía era en relación, pues he investigado, he escrito proyectos que tienen que ver con la parte productiva. Alguna vez personas víctimas del conflicto armado, sobrevivientes del conflicto armado, me decían, me parece muy bueno el taller y nos vamos contentos, pero llegamos a la casa y no hay que comer. Claro, por supuesto, hay que atender esas relaciones multidimensionales del ser humano y me parece indispensable que a través de la economía, a través de lo activo, se pueda también hacer algo mucho más micro en las comunidades, bajo la enseñanza, el apoyo, la economía, la familia. Eso me parece muy clave, me parece súper clave porque pues ahí estamos atendiendo varias dimensiones, sin embargo, no es solo la problemática, son apuestas donde se han tenido experiencia y existe la necesidad y creo que tenemos una obligación muy grande frente a esto. Pero también está el tema del agua, está el tema de las vías, de la inseguridad y como el rol del ejercicio también dentro del consejo es verificar que se planea, que se invierte, cuáles son esas posiciones, también sería relevante poder reconocer. Nuestra carretera es Villavicencio, es hermoso porque es la capital de llano, ¿sí? Pero esa capital del llano también nos hemos visto en una posición de tierra de sal si puedes. Entonces es muy difícil que esa situación, eh, creería que con todas las características que ya hay disminución de comercio, bueno, y un montón de cosas que se puedan dar alrededor, se pueda verificar qué pasa, cómo se contempla. El presidente vino hace como un mes, pero planteaba que realmente no habían recursos de dónde proveer para el arreglo de esa carretera. Y sin embargo, pues la política que conocemos culturalmente ha gastado millonadas en todo esto. Entonces, creería que eso es el planteamiento, revisar los diferentes aportes. No hablo solo por un gremio. Lo que pasa es que creería que nosotros estamos preparados para verificar todas esas áreas, porque importante las mujeres, la etnia afro, niños, todo lo que tenga que ver con las diferentes comunidades. Me gusta mucho y lo defiendo hace muchos años que tiene que ver con el enfoque diferencial, que son todos esos grupos que ameritan realmente una inclusión a satisfacción. Eso, profe. Bueno, no, creo que estás presentando un programa muy integral y con muchas dimensiones, digamos, multidimensional. Veo que te has preparado y creo que ese es el sello que tiene el trabajo social, esa posibilidad de ver de manera integral, pero a la vez totalizante, ver el todo y ver las partes. Me parece que esa es una gran ventaja y esa visión integral. Yo siempre recuerdo a doña Nidia Alwin de Barros, la profesora de la Universidad Católica de Chile, que ella decía que el profesional en trabajo social tiene una gran ventaja sobre los demás y es que recibe una formación integral que le permite ver los problemas desde todas sus dimensiones y no solo desde una dimensión. A mí me parece que eso es muy positivo y eso tenemos que valorarlo y no solo valorarlo, sino que el profesional se dé cuenta porque eso le permite perder los temores y perder ese temor a la política, lanzarse, participar, porque creo que ahí tenemos un déficit de participación. Por eso es que yo digo bienvenida a esta actividad, bienvenidos y que sean muchos más. Bien, cuéntame ahora, ¿cómo manejar la situación de los problemas que presenta la política en nuestro país, ya en esos niveles de manejo de las decisiones de las corporaciones? Bueno, todo ese manejo de la política, ¿cómo crees que hay que manejarlo? Creo que a mí me ha dolido este tema político, porque yo he participado desde que era estudiante y nosotros mismos buscábamos los recursos y lo hacíamos siempre de una manera transparente y honesta. A veces no es tan, digamos, cuando uno llega a este ejercicio, uno tiene una postura, pero cuando ve que todo lo manejan con recursos, campañas de concejales con más de 600 millones que van a todos los barrios, yo decía, personas que han mentido. Creería que nosotros tenemos tantos banderines, cosas colgadas por todas partes, llegan a, algo que me irrita, sinceramente, es que usen a la gente con sus necesidades.
Eso me molesta porque hemos Claro. ido a comunidades donde nos han dicho, no queremos saber, no, pero yo no soy política, yo vengo a hacer trabajo comunitario. Y entonces ahí es donde digo que por todo el ejercicio mal hecho que se hace, cuando yo voy a trabajar como otros profesionales que les interesa trabajar en territorio, no cierran las puertas, no sé, es difícil. Entonces creería que la posición de la formación ciudadana dentro de lo político debe ser mucho más transparente. ¿Por qué tantos recursos en una ciudad donde hay tantas problemáticas? ¿Por qué hay que pagar para poder votar? ¿Por qué hay que esperar que las comunidades recepcionen un montón de situaciones ahorita, pero que no se les cumplan? ¿Cuántas de esas personas que se les ha mentido van a ser capaces incluso de comprar votos? Son unas cosas que yo digo que dentro de lo ético me causa de verdad, definitivamente, me ha dolido este tema. No, yo le decía a alguien, esto es como una guerra. Esto es como una guerra cuando uno también ha estado en posiciones totalmente diferentes. Hay que seguir en la defensa de lo público, hay que seguir en la defensa de los derechos humanos, hay que hacer las cosas con transparencia, con equidad, pero sí creo que a nivel cultural, para poder cambiar esta posición, nos toca formar, seguir formando. Me parecía muy interesante cuando a través de clases de derechos humanos hacíamos proyectos de aula y íbamos a enseñarle a la comunidad todo lo que son derechos de petición, tutela, y entregábamos precisamente un tiempo, un espacio y la gente ya tenía herramientas. Eso debemos hacer con la parte política, qué es lo público, dónde puede participar, qué es la veeduría, porque siento que estamos en una rivalidad muy grande, primero, entre candidatos, entre tantos partidos que existen, y eso entra uno en desequilibrio porque me parece muy triste que lleguen a vulnerar la comunidad o que se tomen fotos con personas con discapacidad o personas con necesidades. Eso no se hace. Eso no se hace. Y creería que para hacer eso hay que buscar cómo capacitamos, cómo formamos a las personas precisamente frente a un tema electoral y a los mismos políticos. Mm, Esto no se hace con las comunidades. claro. Creería que si todos pensáramos a nivel político, pues, profe, creo que necesitamos más escuelas de trabajo social, Sí, porque de trabajo social y de otras carreras que definitivamente sepan defender tanto lo personal como lo público, porque creo que se necesita un criterio, un carácter para poder tomar estas posiciones. Yo estoy haciendo un ejercicio, creería que nos ha dejado aprendizajes. Me gusta mucho cuando varios estudiantes me han dicho, me gustaría esa posición, profe. O sea, uno ya va dejando algunas huellas para que podamos tener un área mucho más grande desde la parte política. Pero sí es fundamental enseñar desde los derechos humanos. Creería que es fundamental, siempre he dicho, que deben ser transversales. O sea, ¿cómo vamos a exigir frente a algunas políticas si no conocen de los sí. derechos de manera básica? Eso es. Sí, yo creo que lo último que señalabas es muy importante. Hay que formar a la gente y tenemos que formar a los alumnos en el aula, enseñarles a desempeñar roles, enseñarles a manejar una reunión, a hacer una petición. Hay algo muy importante, lo que es la parte de la veeduría ciudadana, la parte de la de rendición de cuentas. ¿A qué se limita la rendición de cuentas muchas veces? A leer un informe que nadie entiende y que todo el mundo se aburre, pero no hay revisión de gestión, no hay verificación. Entonces, eso no pasa de ser un acto formal. Yo sí pienso que eso hay que hacerlo y que esa es una tarea muy importante que se debería hacer en la educación, ¿no? Pero hacerlo inclusive por docentes, trabajadores sociales en ese caso, porque a la gente, si no sabe participar, hay que aprender a participar y eso lo aprendimos nosotros en la universidad y es lo que se está poniendo en práctica ahora. Bien, bueno, a ver. Hablando, digamos, ya sobre aspectos más particulares, yo no conozco Villavicencio, te cuento. Siempre he querido, pero pues nunca he ido para allá. Pero no conozco los llanos, pero sí son una región que promete mucho desde el punto de vista turístico. Yo me pregunto, ¿por qué no hay unos desarrollos turísticos para esa región, para Villavicencio? Sabemos los problemas de la carretera y es de lo que más a uno le teme. A ver qué entra, pero no sabe cuándo sale por esos problemas.
pero es una zona muy linda y tiene todos los llanos. Entonces, ¿qué fuentes de desarrollo hay en ese turismo? Pueden haber. Claro que sí, profe. Hace unos 2 semestres conocíamos una propuesta precisamente frente a un barrio, así como un ejemplo de un barrio de Medellín, que sí, que fue una historia de conflicto. Aquí hay varios barrios que también podrían hacer esa, digamos, esa construcción. Cuando yo hablaba de la parte productiva, cuando hablaba de lo natural, también es dar a entender que esas pueden ser fases de la parte productiva, estudiar muy bien porque Villavicencio es la puerta al llano, es un lugar maravilloso. Villavicencio realmente nos enamoran sus paisajes, la diversidad, em, los atardeceres. Villavicencio es definitivamente esa puerta a lo turístico. Y creería que sí necesitamos, precisamente desde lo productivo, enseñarle a las comunidades que sus sectores pueden ser también viables frente a lo Ah, productivo, ¿sí? Entonces, cuando yo hablaba de lo natural, también quiere decir, porque nosotros también hemos estado en sitios en donde podrían tener más perspectiva de desarrollo si se pudiera inyectar algo de capital, algo de enseñanza y se fomentara más el turismo. Porque definitivamente sí, nos falta el tema de la carretera, que es un tema que entra en caos precisamente en todo el tema turístico y darle la bienvenida a todos esos turistas que podrían tener, porque Villavicencio hace 14 años nos decían, están a 1 hora y media, algo así, o sí. menos tiempo, y todo el mundo estaba súper feliz, pero cada vez las cosas son más deprimentes y cuando anunciaba el presidente cuánto se debería invertir en la carretera, pues era algo que definitivamente no estaba en el presupuesto. Sin embargo, sí deja muchas sensaciones de planeación no, que no corresponde. Realmente no se le ha dado una orientación precisa. Eso no es de debatirse como tome usted, resuelva usted, o Sí, cuando aquí decían los de las comunidades vayan y protesten allá a presidencia. No son las respuestas de un gobernante del gobierno local que se puede dar para la población. Por el contrario, ellos debieron planear, debieron buscar las estrategias y bueno, suficientes, pero la respuesta al turismo es muy grande. Sin embargo, sí hay un movimiento que me parece muy oportuno en el tema turístico, en el tema de relación turística, pero se debe seguir formando, capacitando. Es que, profe, definitivamente, cuando nosotros queremos proyectos, la vía es la formación básica. sí. Cuando aprendemos también a decirle a las comunidades, busquemos la forma de sostenibilidad, pero dependiendo del estudio que hagamos, del nivel de comprensión, de qué es viable, qué no es viable, de esas capacidades, de esas competencias. Y me parece que Villavicencio es una zona en donde podemos seguir Ah, aportando a la parte turística impresionantemente. Aquí hay cultura extraordinaria, extraordinaria, definitivamente. Y bueno, bueno, yo también soy voluntaria hace algunos años y mis espacios de trabajo son al aire libre y con niños, porque yo soy scout. Eso me permite también reconocer que ah, hay una exploración de la natural que definitivamente nos da una confianza de que sí debe haber esa vocación de la gente para comprender y pues darle un poco más de reconocimiento a su medio natural. ¿Sí? Claro que sí, profe, eso indudablemente. Nuestro Colombia igual es muy diverso, sí. pero esta capital del llano es Sí. supremamente interesante para poder conocer. Y yo soy un partidario número uno del turismo como una fuente de sostenimiento y de vida. Los programas turísticos con participación comunitaria. Y son muy importantes porque son la posibilidad de generar economías locales, economías que parte del excedente quede en la región para bienestar de la región y superar esas economías extractivistas que sacan todo y no queda nada en la región, que sucede mucho con los pueblos que son atrasados o son pobres o son sí, olvidados. Entonces, a mí me parece que allí nos falta más, allí hay que emprender acciones. Ahora que no se pueden emprender, que se necesita el apoyo del gobierno, de la cooperación internacional, de la ciudadanía, pero son proyectos que hay que conocemos y que podemos impulsar en muchas regiones del país. Entonces, yo creo que Así allí, es, profe.
no solamente acá, sino en muchas regiones, pero obviamente necesitamos de esas otras Sí, profesiones claro, para poder establecer esas sí, garantías dentro de la riqueza, el claro, agua, todo lo que es, lo que hace parte de nuestra naturaleza, ¿no? claro, claro. Sí, es una parte bien importante. Bueno, creo que hemos explorado muchas posibilidades, conocido muchas facetas. Yo te diría, bueno, ¿qué quieres plantear ahora? ¿Qué crees que ha faltado? ¿Qué quieres plantearle hacia los colegas y a la audiencia sobre tu Bueno, visión como trabajadora social política? yo creo que esto ha sido, nosotros debemos ser conscientes que cada uno lleva sus procesos, pero hay que alimentar mucho más el ejercicio de humanizarnos para la gente. Y una de las posiciones que decíamos definitivamente en la política es donde se deciden esos proyectos, esos programas en donde sabemos que deben tener viabilidad. Yo creería que siempre es importante que nos formemos constantemente. Debemos ser humildes al conocimiento para explorar precisamente esas necesidades del trabajo social, porque pues la sociedad es cambiante y todo lo que se podría mover en torno a las necesidades de la comunicación necesitan nuevos planteamientos. De hecho, nosotros llevamos un ajuste frente al proceso de paz posterior al acuerdo y esta zona también influye mucho el tema. Y en algún momento con una investigación decíamos las comunidades no están preparadas para recibir la paz porque todavía también atendemos temas de migración, temas de personas que están reintegrándose a la vida civil, los firmantes y demás, pero no hay una comunidad realmente que esté preparada para esos puentes hacia la paz. Y ese también es uno de los compromisos. ¿Qué hacer? Mucho, mucho porque realmente nosotros conocemos lo social, no lo estamos conociendo momentáneamente, ¿no? Por campaña, lo conocemos porque hay una necesidad dentro de nuestra historia de vida y tener una carrera como la de nosotros se nos convierte en un proyecto de vida. Por eso a veces somos voluntarios. También he trabajado como voluntaria acá en Villavicencio con Fundación Ángeles de una colega precisamente, pero atendiendo todas esas necesidades. El mensaje sería que podamos construir frente a una garantía, frente a un aprendizaje, poder liderar espacios. Estas banderas las impulsa uno al principio, pero ojalá las pudiera dejar a otros profesionales porque en algún momento necesitamos de todos. Creería que sí debemos sumarnos como profesionales de trabajo social porque en ocasiones el nivel de participación es baja en todos los aspectos. Entonces, creería que la sensibilidad, el compromiso, la ética, la responsabilidad social por asumir nuevos roles y precisamente con roles en donde nosotros podamos tener una posición muy clara, porque lo conocemos, no lo estamos inventando ni lo estamos comprando, lo conocemos, conocemos las necesidades de diferentes poblaciones. Bien, bueno, yo creo que han sido tres entrevistas muy valiosas en estos días. Yo le diría a la audiencia que mire y que sopese, ¿no? Es decir, entre el discurso, la fundamentación de la acción desde trabajo social en la política y los estudiantes, por ejemplo, puedan apreciar cómo hay un discurso fundamentado, hay unas motivaciones y hay algo muy importante que yo lo he repetido en estas entrevistas y es la coherencia. Lo importante que es uno ser coherente, sí, guardar relación entre lo que dice y hace, no decir una cosa y hacer otra, que es lo que sucede en la vida política del país. Tenemos que ser consecuentes en plantear unos valores, unos principios políticos, poner en práctica esos valores, esos principios, esa acción política, porque eso es lo que la gente aprende a valorar y eso es lo que forma. Allí estamos formando. Entonces, creo que eso nos da una gran ventaja en general para el trabajo con comunidad. Y hay algo muy importante también, y es que en esa relación es el poder establecer esa dialogicidad con la población, dialogar con la población, porque ese diálogo es formativo. En ese diálogo que se establece en relación con la población, pues formamos para la vida, se forma se forma
en valores, en capacidades. Eso le da a la persona potencialidades para desarrollar el ser. Entonces, creo que ahí tenemos muchas ventajas y creo que es lo que vemos en estas exposiciones. Bueno, entonces yo creo que ha sido una entrevista muy valiosa. Yo le agradezco a Sonia, le deseo éxitos en su trabajo y esperamos pues verla convertida en la concejal de Villavicencio, con el apoyo de los organismos de trabajo social, con la asesoría, con el acompañamiento de la profesión, porque creo que en eso la profesión tiene disponibilidad de hacer el acompañamiento, la colaboración. Nuevamente mis agradecimientos, la dejo para que se despida. Muy bien, profe, muchas gracias por este espacio. Creería que su postura, su forma de ver las cosas, su participación, eso nos hace seguir como conectados en realzar precisamente todo lo que tenga que ver con el trabajo social y nuestras apuestas. Y bueno, yo estoy segura que ganar o perder en este momento no es la principal, no es el principal fin. Aquí es haber hecho la tarea hasta el final, haber podido concretar finalmente unas apuestas en donde no son simplemente apuestas que se van a decir en discurso, no, se hacen porque ya se tiene la experticia, la necesidad, el reconocimiento y pues un llamado a todos los profesionales de trabajo social, al gremio en general, en que sigamos en unas apuestas en donde podamos acercarnos, conciliar, porque es que los más afectados no somos nosotros solamente, sino las nuevas generaciones de profesionales que han atendido también a las sensibilidades que les hemos aportado. Aquí necesitamos más que un protagonismo, es un trabajo de grupo, es un trabajo de acciones conjuntas, juntanzas en realidad que pueda Sí. tener un símbolo necesario para poder aportar de la manera más asertiva. Profe, muchísimas gracias. Un abrazo desde la capital del Meta, Villavicencio, con todas unas apuestas éticas y bueno, seguiremos construyendo desde cualquier espacio, sin duda. Gracias, Sonia. Igualmente, mis felicitaciones y un abrazo también y éxitos. Gracias.